En un momento ya empezamos. Juanita, por favor, me avisas. Comenzamos, Fiorella, adelante. Gracias. Bueno, tengan ustedes muy buenas tardes. El Círculo de Estudios de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, UNIFE, les da la más cordial bienvenida a la conferencia magistral de esta oportunidad. Agradecemos a quienes han hecho posible este evento académico, ¿no? A nuestro distinguido ponente, a nuestra casa de estudios, la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, y a todos los participantes que nos acompañan en la plataforma de Microsoft Teams y por Facebook Live del Derecho UNIFE. Mi nombre es Fiorella Valdivia, integro la familia CEDEP y seré la moderadora de la sesión de hoy. Antes de presentar a nuestro invitado y darle el uso de la palabra, aprovecho la oportunidad para indicarles que mediante el transcurso de la ponencia podrán redactar sus interrogantes en la herramienta chat de la plataforma Microsoft Teams o a través de los comentarios del Facebook Live de Derecho UNIFE, las cuales van a ser trasladadas al final de la disertación a el ponente. A continuación, tengo el honor de presentar la ponencia titulada Ponderación de Derechos Fundamentales en época de pandemia, a cargo del doctor Haroldo Aguirre Núñez. Es un honor y gusto tenerlo con nosotros, doctor. El doctor Aguirre Núñez es juez titular de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. Asimismo, tiene estudios de doctorado en Derecho culminados en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Es maestro en Derecho Penal y abogado. Sin mayor preámbulos, iniciamos con la ponencia. Le cedo el uso de la palabra al doctor Aguirre. Muchas gracias. Buenos días, señor decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Femenina. Es para mí un gusto poder realizar esta conferencia en la fecha de hoy. Una fecha en la cual, pues, nuestro país viene siendo asolado por una pandemia generalizada, de la cual todos somos conocedores en este momento. El año 2019 acontecieron muchos cambios políticos, ocurrieron situaciones de índole personal también con personas públicas de nuestro país, pero ninguno de los ciudadanos podría haber previsto que este año 2020 iba a ser realmente tan novedoso, tan complicado y esencialmente, pues todos nosotros, sin ninguna excepción, sometidos al peligro de ser contagiados por esta enfermedad denominada COVID. Este no es un escenario nuevo, desde luego. Sin embargo, en el historial del mundo y de nuestro país nos remonta pues a épocas de la Edad Media, ¿no? En nuestro país hace 500 años, cuando ocurrieron en ese momento pandemias generalizadas que diezmaron poblaciones íntegras. Sin embargo, en los tiempos recientes, en la época de la República, seguramente es uno de los fenómenos que se va a recordar por muchos años, por mucho tiempo, ¿no? Siendo el antecedente más reciente que nosotros podemos verificar a nivel mundial, la llamada gripe española del año 1918 a 1920. Esto está todavía en la memoria, ¿no?, de nuestros antepasados. Llegaron a por lo menos mencionar en algún momento este fenómeno que cobró la vida de millones de personas, ¿no? 100 años después, 2020, casi un siglo después, se repite el mismo fenómeno de la gripe. Yo personalmente voy a confesar que cuando en nuestra época de la infancia escuchamos las primeras lecciones, ¿no?, de historia de universal o historia del Perú, en la cual se mencionaba, ¿no?, como las pandemias más espantosas que había asolado a la humanidad, y escuchar el nombre de la gripe, bueno, a veces sonreíamos porque
En esa época la gripe era eso, era una gripe que se curaba pues con una pastilla, bueno, ahora se conoce Panadol, en aquella época me parece que era el Mejoral, ¿no? Pues bien, cuando esta gripe aparece, como lo hizo hace más de 100 años atrás, se cobró millones de vidas. Y ahora parece estarnos sucediendo algo muy parecido, ¿no? El COVID-19, pienso, pronostico quizás, hago el intento de hacerlo, de acá unos 20 o 30 años ya será pues una enfermedad de la historia y en la que nuestros hijos o nuestros nietos sonreirán al escuchar la palabra COVID como algo muy pasajero. Sin embargo, nuestro escenario aquí en el Perú es que lo estamos viviendo en carne propia, ¿no? Y es una enfermedad de vida o muerte. Es decir, que puede sorprender a cualquier persona y dependiendo de las cualidades morfológicas o condiciones personales, de la salud, de las defensas, ¿no? Que uno muchas veces ni sabe, ¿no? Nos venimos a enterar cuando se aparece esta enfermedad en nuestra puerta. Yo debo señalar que hemos recibido con mucha sorpresa, ¿no? El deceso de algunas personas jóvenes, ¿no? La gran mayoría, desde luego, son los mayores. Sin embargo, estos jóvenes, pues, han sido infectados y contagiados y han tenido que realmente descubrir en ese momento debilidades que realmente no se conocían. Ni se tendrían por qué haber conocido, a no ser, desde luego, con un examen médico riguroso, ¿no? Pues bien, ahora vamos al tema del título de la presente conferencia. Dice, pues, ponderación de derechos fundamentales en época de pandemia. ¿Qué significa esto? Queremos nosotros comenzar el tema de exposición señalando, pues, que el derecho no es ajeno a ninguna de las actividades del ser humano. El derecho es un fenómeno que pretende regular la vida de los hombres y pretende también, pues, imponer ciertas normas de conducta bajo la amenaza de una sanción para todos aquellos que no la cumplen, ¿no? Y a su vez también el derecho genera ciertos grados, ciertos fundamentos de validez o de mayor validez o de validez universal para determinados derechos que se pretende que sean los primeros que se tengan que considerar. En este caso llamamos los derechos fundamentales. Su propio nombre lo indica, fundamento. Fundamento es una base, ¿no? Entonces, sobre esta base de estos derechos fundamentales se construirán los demás derechos. En la Constitución ya tenemos bien explicado este tema de derechos fundamentales, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho al trabajo. En fin, eso ya lo podemos conocer. Bien, entonces, analizando ya el tema terminológico, ¿no? De derechos fundamentales, hay que tener en cuenta también que no hay que confundirlo con los derechos humanos. Los derechos humanos constituye un concepto mucho más amplio, ¿no? Un concepto más grande, más amplio. Derechos humanos comprende también algunas pretensiones morales, ¿no? Que no han llegado a ser positivizadas, ¿no? Bueno, ¿a qué me estoy refiriendo al señalar esto? Pretensiones morales son aquellas que tienen validez, que tienen también una suerte de sanción, entre comillas, si es que no se cumplen, pero que sin embargo no han llegado a ser positivizados. Es decir, no hay una ley, no hay una norma que sancione de alguna manera su incumplimiento. El ejemplo más práctico, ¿no? Esto es necesario señalarlo para debidamente diferenciarlo al momento de exponer el concepto, ¿no? Un derecho humano, por ejemplo, es el derecho al saludo, ¿no? Los mayores de edad tienen derecho a que los saluden, ¿no? Las personas que son menores o aquellas personas también. En el caso de las relaciones laborales hay una suerte de subordinación, ¿no? Pero ¿qué sucede si no se produce este saludo? ¿No? No se saluda al mayor, en este caso, por ejemplo, al abuelo de la casa, o en el ámbito laboral, ¿no? El empleado no lo saluda a su jefe cuando lo ve, ¿no? No existe una sanción. No hay un reglamento que indique una sanción específica, por lo menos no a nivel generalizado, ¿no? Entiendo que en el fuero militar sí podríamos considerar esto como una falta, o en fin,
lo que digan sus reglamentos, pero no a nivel generalizado. Entonces, es un derecho humano el ser saludado, ¿no?, por nuestros menores o por nuestros subordinados, ¿no?, en los escenarios que les estoy mencionando, pero no lo podemos considerar un derecho fundamental. Con esto queremos decir que los derechos fundamentales son aquellos que tienen, pues, el carácter de ser generales, el carácter de ser universales, que se aplican para todos. En este sentido, los derechos fundamentales que consagra la Constitución en el artículo 2, incisos 3 y 15 de la Carta Magna, han sido objeto, pues, de recortes al momento de haberse emitido los decretos supremos que declaran en emergencia a nivel nacional. El derecho principalmente a la libertad de tránsito y el derecho a la libertad de trabajo. Estos derechos han sido afectados ordenando la cuarentena a nivel nacional, en principio, ¿no? Específicamente debemos señalar los incisos 11 y 15 del artículo 2, ¿no?, que regulan la libertad de tránsito y la libertad de trabajo. Estos dispositivos, conforme podemos apreciar, tienen la entidad y la calidad de ser derechos fundamentales. La Constitución señala precisamente eso. Son derechos fundamentales de la persona, todos aquellos que están enumerados en el artículo 2 y 3 de la Constitución, ¿no? Entonces, en este sentido, la limitación de estos derechos tiene que pasar por un procedimiento de ponderación. De ahí el título de la ponencia. Un procedimiento que es ya de carácter generalizado en todos los tribunales de justicia de Latinoamérica, especialmente también en el Perú, de manera cotidiana. De manera cotidiana. Y para ello, precisamente, debemos señalar que este procedimiento de ponderación tiene mucho que ver con el famoso logotipo de la justicia, ¿no? Una balanza que representa la justicia y los dos platos ahí que aparecen en una suerte de equilibrio, y el desequilibrio de cualquiera de ellos determina una decisión en favor de una determinada ponencia, en este caso un argumento ya sea de la parte demandante o parte demandada. Bien, en este sentido debemos apreciar que los decretos supremos de el estado de emergencia han realizado una sustentación débil. ¿Por qué? Porque el argumento que ellos señalan no pertenece a estos derechos fundamentales de primer orden, ¿no? Por cuanto el argumento por el cual se está recortando el derecho al libre tránsito y el derecho al trabajo, conforme lo señalan los decretos supremos, es para proteger, dice, la salud, la familia, ¿no?, de todos los peruanos. Bien, el tema aquí que se vislumbra y que ha sido repetido, ¿no?, en los distintos decretos supremos que han ido prorrogando día tras día, mejor dicho, quincena tras quincena, y luego de manera incluso mensual hasta el mes de junio, ¿no?, el estado de cuarentena, han repetido el mismo argumento. Y debemos señalar esta apreciación que es un argumento débil porque precisamente colisiona con ese principio, ¿no?, de la preeminencia de los derechos. La preeminencia es primero los derechos fundamentales de primer grado y después veremos los derechos fundamentales de segundo grado.
Si bien es cierto que el derecho a la salud y el derecho a la vida en familia, a la vida en comunidad, no pueden ser pues concebidos mediante la exclusión del otro derecho, que es derecho a la vida, sería mucho más importante invocar primero el derecho a la vida, ¿no? Ese fundamento sí que es, entre comillas, fuerte, porque se pone por delante de los otros derechos, si hablamos de preeminencia, que siguen a continuación. Esto siguiendo pues el texto normativo de nuestra Constitución. Esta clasificación de derechos fundamentales de primer orden y de segundo orden no es el que ha seguido la Constitución, ¿no? Y al no haber seguido esta preeminencia, entonces se abre a debate la discusión que puede suponer la colisión de estos dos derechos fundamentales, ¿no? El derecho a la libertad de tránsito, el derecho al trabajo, versus el derecho a la salud y el derecho a la familia. Entre paréntesis, que el derecho a la salud y el derecho a la vida familiar, a la vida en comunidad, no pueden ser concebidos sin el derecho a la vida. Bueno, esto entre paréntesis porque estamos tratando de seguir estrictamente la forma como han expuesto los derechos fundamentales la Constitución. Y decimos que la Constitución no adopta esta forma de preeminencia de los derechos fundamentales, porque el artículo 3 precisamente señala, ¿no?, que por extensión todos los demás derechos también pueden considerarse derechos fundamentales, dice, ¿no? La enumeración, dice, de los derechos establecidos en este capítulo no excluye los demás que la Constitución garantiza ni otros de naturaleza análoga. Bien, entonces abandonamos provisionalmente el tema de la preeminencia. El tema de la preeminencia, porque la Constitución así lo dice, ¿no? Bien, debemos señalar que el tema de la ponderación de los derechos fundamentales resulta siendo obligatorio en nuestro país. Es obligatorio. Por cuanto la casación 626 del año 2013 de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, ¿no?, resuelto en la Corte Suprema de Justicia vía casación, ha determinado que es obligatorio debatir la proporcionalidad de las medidas de prisión preventiva. Ahí vamos al campo penal. Entonces, desde aquel entonces, desde la casación 626 del año 2013, es obligatorio realizar este examen de proporcionalidad, llamado también ponderación de derechos fundamentales. El autor que ha desarrollado con mayor amplitud es precisamente Robert Alexy, su obra Los Derechos Fundamentales, que, como repito, es el que se aplica de manera extensiva en nuestro país. Bien, al aplicarse de manera extensiva el Tribunal Constitucional, es el método de ponderación de estos derechos proporcionales el que más se puede vislumbrar en las distintas resoluciones que se pueden visualizar, ¿no?, haciendo el examen correspondiente vía búsqueda de Internet o mediante las publicaciones que realiza el Tribunal Constitucional. A nivel de la justicia ordinaria ya tenemos, reitero, la casación 626 del año 2013 de Moquegua, que determina pues la obligatoriedad de debatir la proporcionalidad, y esta casación es de carácter vinculante, es decir, es de obligada aplicación en todos los ámbitos judiciales. Pues bien, el esquema de la ponderación de derechos fundamentales debemos distinguirlo del llamado conflicto de reglas de derecho. Debemos tener presente que los derechos fundamentales de por sí provienen de principios del derecho que se han positivizado, es decir, que se han llegado a legislar.
pero no por ello dejan de ser principios, ¿no? Un principio de derecho, por ejemplo, el derecho a la vida, ¿no? El derecho al trabajo, el derecho a la salud, ¿no? En nuestro país no existe la pena de muerte, de manera que no hay un escenario por el cual se tendría que hacer una ponderación respecto al derecho a suprimir la vida, ¿no? Es más, suprimir la vida está penado, está sancionado. Ahí tenemos el Código Penal, ¿no? Describe, tipifica el delito de homicidio, ¿no? Y todos los delitos en contra de la vida, el cuerpo y la salud. Entonces nos enfocamos en los otros derechos fundamentales, ¿no? Entonces, si tenemos una colisión de principios, en este caso ya, respecto de la pandemia, ¿no? El derecho a la libertad de tránsito, el Supremo Gobierno de nadie puede salir a la calle, esa fue la orden, nadie sale a la calle, a no ser que, bueno, tenga que ir a la farmacia, tenga que ir a un hospital, ¿no? Implicó inmediatamente también la supresión del derecho a trabajo de la numerosa población informal de nuestro país, que desempeñaba sus labores en las calles, en la vía pública, ¿no? Son, como repito, colisión de principios. ¿Qué es lo que prima? ¿El derecho a la libertad, el derecho al trabajo o el derecho a la salud? Empleando los términos que realiza el Supremo Gobierno en sus distintos decretos, ¿no? En este sentido, vamos a señalar lo siguiente. Esta colisión de principios que se ha de resolver de alguna manera, ya sea mediante la imposición de alguna demanda, ¿no? De amparo, especialmente por aquellas personas que no puedan quizás recuperar ya sus trabajos nunca más. Ya conocemos que hay algunas esferas del área laboral que inmediatamente se están, pues, reciclando, refundando, o mejor dicho, reinventando. Pero también podemos ya apreciar que se han dado quiebras de empresas que han tenido que ya, pues, una de ellas, la más conocida, ¿no? Un famoso restaurante, ¿no? Que por años constituyó un símbolo de la gastronomía, se ha declarado en quiebra, ¿no? O sea, no es difícil suponer que en algún momento podría generarse quizás algún conflicto en relación, pues, al derecho, en este caso conculcado, al derecho al trabajo, el derecho, ¿no?, a desarrollarse mediante un trabajo libremente en la sociedad, versus el derecho a la salud. Bien, este conflicto de derechos fundamentales, en caso de resolverse, pues determina la validez de un determinado derecho frente al otro en la situación concreta. Es decir, que la sentencia, la disposición que determine la preeminencia de determinado derecho fundamental no significa que el otro derecho deje de estar vigente. No significa, en modo alguno. Solo dejará de tener vigencia para el caso concreto. En nuestro país, en este momento, dejará de tener vigencia una vez que se levante la cuarentena. Mejor dicho, el estado de emergencia. La cuarentena ya se ha levantado. En Lima, por lo menos sí, pero en otras ciudades del Perú continúa la cuarentena. Esa es la diferencia fundamental con un conflicto de reglas de derecho. Pues bien, ¿a qué nos referimos cuando señalamos las reglas de derecho? Reglas de derecho son aquellas, pues, que pertenecen al ámbito del derecho positivo sin tener la categoría de ser derechos fundamentales. Se puede producir un conflicto entre reglas de derecho, ¿no? Efectivamente es así. En este caso, cuando se produce este conflicto de reglas de derecho, lo que sucede normalmente es la derogación de la regla de derecho que no se va a aplicar para el determinado caso, ¿no? Esa es la gran diferencia. La regla de derecho se suprime, se deroga. En el caso de los derechos fundamentales, no. Ellos continúan vigentes mientras no se reproduzca esta situación que ha generado la aplicación o inaplicación de determinado derecho al caso concreto. Bien, vamos ahora ya de manera más específica viendo en nuestro país cómo es que se ha desarrollado
este tema de la ponderación de derechos fundamentales, yéndonos ya a la jurisprudencia práctica. Bien. Repetimos. En el ámbito de la justicia ordinaria tenemos la Casesión 626 del año 2013 de Moquegua, que determina: es obligatorio debatir la proporcionalidad de la medida de prisión preventiva en todos los órganos jurisdiccionales que la apliquen. Perfecto. En el Tribunal Constitucional de nuestro país, y esto ha sido advertido por el tratadista Manuel Atienza en un libro que publicó acerca del estudio de los derechos fundamentales en Latinoamérica, ¿no? Es una edición de fecha reciente y ha señalado que este método de la ponderación es el que más se aplica a nivel latinoamericano y es mencionado específicamente el Tribunal Constitucional del Perú. Bien, vamos a referirnos a dos casos concretos. Uno de ellos, el caso Profa, y el otro caso es el de los comerciantes de la ciudad de Huaral que impugnaron una resolución municipal que restringía su derecho a libre tránsito y a libre trabajo. Exactamente igual que lo que está ocurriendo en este momento respecto a la pandemia. Pero ya repito, el escenario es diferente. El escenario es diferente. En el caso del Profa, el Tribunal Constitucional igualmente se pronuncia realizando una ponderación de derechos fundamentales. Bien, vamos a referirnos específicamente al caso 25-2005, de fecha 25 de abril del año 2006. Esto por cuanto en esa oportunidad el Tribunal Constitucional realizó un examen de ponderación y que al final no lo realizó. Eso es lo que aparece, ¿no? Se limitó a estudiar el tema del examen de la idoneidad, el examen de la necesidad de la medida y finalmente decidió no ponderar. ¿Y por qué llama la atención esto? Porque se supone pues que si estamos siguiendo un esquema doctrinario, habría que haber llegado al tema de la ponderación. Y no se llegó a eso. Bien, el tema de estos subprincipios de idoneidad y de necesidad en el esquema de la representación gráfica de la balanza de la justicia, pues estaríamos poniendo a la izquierda el subprincipio de idoneidad, a la derecha el subprincipio de necesidad y al medio, realizando una especie de balanza, el principio de proporcionalidad o de la ponderación. Bien, por lo menos teóricamente, el examen de la ponderación de derechos fundamentales debe definir necesariamente una conclusión señalando que por qué se pondera o por qué no se pondera determinado derecho. Es decir, por qué no se le da el peso específico o por qué no se considera que se debe aplicar. Esta sentencia entiendo que no puede servir, por lo menos teóricamente, de una fuente de estudio o de precedente para aplicarlo al caso concreto de una futura controversia de derechos fundamentales, ¿no? Hasta ahí nuestro comentario de carácter personal. Y también, desde luego, todos los comentarios que realizamos en esta conferencia son de carácter personal. Eso también debo aclararlo. Pues bien, existe otro caso en la jurisprudencia práctica de nuestro país que vamos a citar. El expediente 8726 del año 2005, proceso de amparo de fecha 24 de noviembre del año 2005. Hace 15 años atrás, el Tribunal Constitucional se pronunció realizando un examen de los subprincipios de idoneidad, de necesidad y realizando la proporcionalidad de la medida que estaba adoptando en base a un escenario
muy similar al que tenemos actualmente en la pandemia. Es decir, que el municipio de la provincia de Huaral, específicamente de la ciudad de Huaral, había decretado una ordenanza prohibiendo el ejercicio del comercio ambulatorio en el centro histórico de la ciudad de Huaral. Esto generó la interposición de una acción de amparo, precisamente solicitando la preeminencia del derecho a la libre circulación y el derecho a la libertad de trabajo, que realizaron la Asociación Unidos, Centenario y otros de la ciudad de Huaral. En este caso, el Tribunal Constitucional se pronuncia, pues, realizando la ponderación respectiva, ¿no? Analiza el principio de idoneidad, luego analiza el principio de necesidad y finalmente realizó la ponderación correspondiente. Bueno, aquí se siguió el esquema teórico que hemos mencionado, que pertenece a Robert Alexis, que es uno de los filósofos contemporáneos vigente, ¿no? Que ha desarrollado esta teoría que es aplicada en la generalidad de los tribunales latinoamericanos. Bien, el principio de idoneidad. ¿Qué significa la idoneidad? La idoneidad. Una medida tiene que ser, dice, idónea. Tiene que ser también necesaria y de acuerdo a eso se realiza la proporcionalidad. Bueno, regresamos. La idoneidad se refiere pues a la eficacia. La medida que se va a tomar tiene que ser eficaz, o sea, tiene que servir para realizar un fin determinado, ¿no? Este fin, desde luego, tendrá que ser un fin lícito, ¿no? Tendrá que tener un fin, pues, que no agravie algún derecho fundamental. El principio de necesidad supone, por el contrario, una suerte de competencia con otra medida similar que se pudiera adoptar para el determinado caso. O sea, la necesidad nos explica, pues, la posibilidad de aplicar otras medidas, ¿no? Y realizando un equilibrio entre estos subprincipios de necesidad e idoneidad, finalmente habremos de llegar a la conclusión si la medida adoptada es proporcional, es decir, en otras palabras, si esta medida que se ha adoptado es ponderada. ¿Qué resolvió el Tribunal Constitucional en esa oportunidad? Señaló lo siguiente, ¿no? Que todas las ciudades del país tienen sus centros históricos, ¿no? Todas. Bueno, no es sino necesario recordar, por ejemplo, hay centros históricos bastante conocidos, ¿no? Desde el punto de vista turístico, inclusive, ¿no? El centro histórico de Trujillo, por ejemplo, es una joya de la colonia. El centro histórico de Arequipa, igualmente. El centro histórico de Lima, el centro histórico del Cusco, ¿no? Entonces se señalan que el derecho a conservar este centro histórico supone que la medida haya sido idónea en el caso de Huaral. Y hay que advertir que Huaral es también una ciudad bastante antigua. Es una ciudad pues que se remonta a épocas incluso de la colonia. En esa época se inició, digamos, las bases de esta ciudad y conservó una base, un centro histórico, ¿no? Entonces se determinó que la conservación del centro histórico pues determinaba que la medida de prohibir el comercio en esa zona era idónea, era la única medida, si se quiere, en términos de necesidad que se podía aplicar para conservar el centro histórico, ¿no? Era necesaria. Era idónea relacionada al tema de la eficacia porque, claro, la única forma, ¿no? Es decir, era eficaz porque solo prohibiendo que los comerciantes estén ahí, pues, realizando sus actividades en el centro histórico de Huaral, es que podía conservarse este centro histórico.
Es más, se llegó a mencionar inclusive que ello no significaba que fuera del radio de este centro histórico no se pudiera realizar el comercio ambulatorio. Entonces, si se quiere, ya se concluye con una medida debidamente proporcionada y le otorga la razón al municipio de Huaral. Bien. Ahora, este precedente constitucional, por cuanto estamos observando que ha realizado el examen de proporcionalidad en la manera teórica que corresponde, ¿no? La manera teórica señalamos porque desde luego la jurisprudencia es muy libre de adoptar cualquier otro método, ¿no? La jurisprudencia, ¿no? Excepto quizás en el tema de la prisión preventiva, porque ahí ya la casación es de carácter vinculante. En el escenario actual determina que debamos tener en cuenta estos tres subprincipios, ¿no? Para analizar la constitucionalidad de los decretos supremos que han recortado, incluso han eliminado el derecho a la libertad de tránsito, el derecho a la libertad de trabajo. ¿Cuál será ese primer subprincipio? Idoneidad. Se habrá de decir, ¿no? Era idóneo de que se haya recortado el derecho a que las personas circulen por la vía pública todos los días, inclusive los domingos. Habrá sido idóneo que se recorte de esta manera también el derecho al trabajo de los comerciantes informales, o incluso de los comerciantes formales, que al no poder ir a su centro de labor, pues al no poder circular por las calles tampoco tuvieron que cerrar sus locales. Luego también se habrá de analizar si era necesaria esta medida. ¿Acaso había otras medidas similares o menos gravosas para garantizar el derecho al trabajo y el derecho a la circulación? Ese es el interrogante que se presenta en este momento, ¿no? Y reiteramos que los argumentos seguramente van a ir en ambos sentidos con alguna razón. El primero de ellos, ¿no? Las personas afectadas podrían argumentar en el sentido que no era idónea, ni tampoco era necesaria, de manera que la medida fue desproporcionada y solicitarán eventualmente, pues, alguna indemnización, se supone, ¿no? Que es el motivo de una demanda. Por el contrario, el Estado se tendrá que defender, hipotéticamente, desde luego, no estamos hablando sino de la aplicación práctica de estos, del principio del procedimiento de la ponderación, ¿no? Lógico, el gobierno dirá, es deber del Estado preservar la vida, la salud de los ciudadanos. En ese sentido, la medida era idónea, dirán. Era la única que se podía aplicar para evitar el contagio. Y esto es bastante sencillo de argumentar, pues dicen que el COVID viaja por el aire, ¿no? Por el aire. Un estornudo, inmediatamente 1 metro a la redonda, todas las personas que respiren ese aire pueden ser contagiados con el virus, ¿no? Hemos visto inclusive en la televisión una persona, ¿no?, colocando sus secreciones nasales ahí en el Metropolitano. Igualmente, ¿no? Una persona que se sube al Metropolitano, toca ese manubrio de este personaje que hizo esta acción, se puede contagiar. Entonces, ese argumento será igualmente interesante, ¿no?, de debatir. Era la única manera, es decir, era eficaz ordenar que la gente no salga a ninguna parte para que no se contagie. El otro argumento será, era necesario, es decir, no había alguna otra forma menos gravosa de afectar estos derechos fundamentales. Bueno, la defensa del Estado podría incidir en un tema curiosamente también no menos presente, ¿no?, en nuestra realidad, es decir, la informalidad y el poco apego a las normas que demuestra la población. Personalmente, yo entiendo que este es un tema ya sociológico, ¿no? Muchas personas que ejercen actividades informales seguramente no se formalizan, no porque no quieran,
porque por lo menos yo veo el que habla que es muy caro formalizarse, ¿no? Hemos visto, si no como comentarios, alguna paradoja, ¿no? Un comerciante que deseaba reabrir su negocio, determinado negocio, tenía que acreditar, haber cumplido el protocolo, y para acceder a ese certificado debía hacer un pago, ¿no? O sea, prácticamente, ¿no? Llover sobre mojado. Es decir, existen esta contraposición, esta colisión de argumentos que calculo que se va a producir en algún momento, ¿no? Se va a producir en algún momento, con el firme deseo, desde luego, que ya pronto pueda aparecer la vacuna, ¿no? Y que pronto podamos volver, ya no a la vida anterior, sino a una vida mejor, con todas las enseñanzas que nos ha traído esta pandemia. Debo recordar que el siglo pasado, en 1918 a 1920, los invito, señores estudiantes, público en general, que puedan observar estas imágenes de internet. Son muy parecidas a las que vemos ahora, ¿no? Personas circulando con el atuendo de esa época, pero todas usando la mascarilla, todas específicamente. Entonces, ese escenario en el pasado duró 2 años. En el presente no sabemos. Quizás en este momento la ventaja que tenemos es que la medicina ha avanzado un poco más y nos han prometido que seguramente vamos a tener la vacuna a fines de este año. No obstante, debo concluir con una reflexión, ¿no? Sería la de, desde luego, que hagamos votos por que esta tragedia que estamos viviendo en este momento en nuestro país nos ayude a recoger, ¿no?, las experiencias necesarias para aplicarlas a la vida práctica, ¿no? Una de ellas que se constata en este momento, ¿no? Habida cuenta que ya los alumnos no van a clases, ¿no? Ni los chicos de colegio, ni los universitarios, ¿no? Inmediatamente ha dejado de producirse las congestiones vehiculares, y por consiguiente también el medio ambiente ha ganado, entre comillas, ¿no?, unos puntos menos de contaminación. No es deseable, desde luego, que esta situación de inamovilidad desaparezca, pero sí, seguramente en el futuro tendrían que examinarse la posibilidad de llevar a distancia, remoto, algunas actividades, y no necesariamente estar yendo, pues, de lunes a viernes, o en algunos sitios de lunes a sábado, ¿no?, utilizando medios de transporte que contaminan la ciudad, ¿no? En el ámbito judicial, por ejemplo, yo les puedo señalar lo siguiente. Antiguamente, como ya nos parece antigua, tan larga esta cuarentena, ya nos parecen antiguos esos tiempos en los que citábamos a un perito para que se ratifique una pericia, por ejemplo, un juicio penal, ¿no? Y muchas veces no asistía este perito, porque señor vive, pues, supongamos, ¿no?, al otro extremo de la ciudad. Demoraba 2 horas en llegar hasta el juzgado. Muchas veces, cuando el juicio de ese día ya había concluido, ¿y cómo lo recibían? Con una citación para que venga a la siguiente fecha. Imagínense. Ahora eso no sucede, ¿no? Porque ese perito que vive al otro lado de la ciudad se conecta mediante su propio teléfono, o si está en su trabajo, mediante una aplicación que puede acceder en su trabajo desde su teléfono celular. Y les voy a indicar que desde la época de la emergencia decretada no se ha frustrado ninguna declaración de estos testigos y de estos peritos también, ¿no? Esa es una de las reflexiones, ¿no?, que vamos a tener que, en todo caso, realizar. Yo concluyo esta disertación señalando que les hemos hecho también este alcance de las diapositivas respectivas, donde ahí está expuesto de manera más minuciosa estos temas que por el tiempo, pues, que es necesario realizar esta conferencia, y el tiempo también en el que ustedes van a estar muy atentos a lo que se está explicando, tienen oportunidad de revisarlo. Agradezco la invitación, es un honor para mí haber realizado esta conferencia. Muchas gracias. Agradecemos la solvente disertación del doctor Haroldo Aguirre Núñez. A continuación, trasladamos las preguntas que nuestros participantes han formulado a través de Microsoft Teams y Facebook Live a nuestro invitado.
Asimismo, agradecemos el interés que nuestro evento ha generado y solicitamos las disculpas del caso si no podemos trasladar el íntegro de las preguntas. Es por ello que hemos integrado algunas de ellas. Doctor, le preguntan, ¿hasta qué punto, entendiendo que el proceso judicial es formal, se puede hacer un repensamiento de la prueba ilícita cuando colisiona con derechos fundamentales? Bien, los derechos fundamentales, como todos los derechos, no son absolutos. Téngase presente que incluso en muchos países se puede suprimir el derecho a la vida. La prueba ilícita habrá de ser, pues, prohibida, no permitida, si es que colisiona algún derecho fundamental. Si no lo hace, entonces, en ese caso habría que repensar en la posibilidad de admitirlo, ¿no? El precedente que yo puedo citar en este caso lo ha desarrollado el derecho alemán, ¿no? Se relaciona a preservar los intereses generales, los intereses de toda la comunidad, ¿no? En relación, supongamos, ¿no? A una interceptación telefónica, ¿no? Que es muy privada, nadie tiene por qué interceptar una conversación telefónica, pero si mediante el hilo telefónico se ha estado conversando por temas que afectan a millones de personas, váyase a suponer un escenario, por ejemplo, que afecte los intereses nacionales, ahí sí entiendo que es necesario repensar este asunto y que el derecho fundamental, en este caso de la mayoría de la población, ¿no? Debería estar por encima de esta prohibición a acceder a esa intercepción telefónica, ¿no? Gracias. Muchas gracias, doctor. Surge otra pregunta de parte de los participantes, y es, ¿qué diferencia existe entre integración e interpretación de la norma? La interpretación es extraer el sentido de la norma. Integrar es llenar un vacío, llenar una laguna. No es lo mismo, desde luego, porque la interpretación es, pues, la aplicación, si se quiere, del dispositivo que emana una disposición, una norma jurídica, ¿no? Mientras la integración ante el vacío, ¿no? Un espacio que no es ocupado por la norma positiva, aplicamos algún principio que pueda ser subyacente a ese vacío o incluso una regla de derecho, ¿no? Que se puede utilizar mediante la analogía. Esa es la diferencia. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es, ¿cuál considera que es el método más apropiado para interpretar derechos fundamentales o se debe dejar abierta la posibilidad de usar varios métodos según los casos en concreto? Bien, el tema de la utilización de distintos métodos. Para el caso A, utilizo, por ejemplo, el método de Robert Alexi. Para el caso B, utilizo el método, vamos a imaginar, ¿no? El de Manuel Atienza, ¿no? Tiene el riesgo de generar desconfianza. Lo usual, lo preferible es utilizar un solo método todo el tiempo. Y si en algún momento avanza la teoría, cambian, ¿no? Las situaciones, de hecho. Caso típico en esta pandemia. Podría ser que el tribunal mismo diga, no, bueno, para este caso ya no voy a utilizar el método de Alexi, voy a utilizar este otro método, pero fundamentando el por qué cambia. La opinión es que no se debería utilizar, por lo menos por la misma persona, indistintamente un método y luego para el otro caso otro método, porque, ojo, el tema de derechos fundamentales es un tema filosófico, es decir, de alcance general. Se aplica para todos y contra todos y dentro de todos. Gracias. Muchas gracias, doctor. Dicen, ¿qué considera usted que los aspectos que se están determinando a nivel nacional para otorgar o no oxígeno a los pacientes con COVID-19 se realizan respecto a los derechos fundamentales? Aspectos como de rango de edad o posibilidad de superar la enfermedad. ¿Qué opinión le merece esto?
Bien, aquí entramos a un tema realmente complicado, porque estamos hablando de derechos subjetivos, ¿no? ¿Cómo aplicar o hacer una preferencia respecto de un joven, por ejemplo, ¿no? De 30 años que necesita oxígeno frente a otro o a otra persona que tiene 60 años que también requiere el oxígeno? Bueno, ya son temas subjetivos para cada caso. Puede ser el joven padre de un hijo, puede ser el mayor de 60 años, pero soltero, ¿no? En fin, puede hacer que este joven tenga mejores posibilidades de vida en el futuro. En fin, pero estamos acá ante una situación límite. Es lo que llamaban economía de guerra. Y en ese tema sí, realmente el tema filosófico ya tiene distintos problemas, ¿no? Sin embargo, cada caso concreto, pues es necesario de todas maneras tomar una decisión, porque si la persona que es la responsable de otorgar el tratamiento tiene que realizar una decisión, imaginemos, ¿no? No está ella, si se quiere, imbuida de estos conocimientos, ¿no? No conoce cuál es el tema de proporción, ponderación, qué es lo que va a primar, el sentido común en ese momento, si de él depende, si de él decide. Ese es el tema que se va a tener que realizar. Pero bueno, para redondear la pregunta, va a tener que tomar una decisión y va a tener que realizar artesanalmente un examen de ponderación, que entendemos el sentido común a la persona humana le va seguramente a aconsejar la mejor decisión en ese escenario. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es, ¿considera usted necesario incluir dentro de la Constitución el derecho al acceso a la Internet? ¿Por qué? Bien, el tema del acceso a las comunicaciones ya está pues legislado, ¿no? Ya está legislado. Ahora, elevarlo a la categoría de norma positiva constitucional. Mire, el Internet es un medio de comunicación. La comunicación supone llevar un mensaje y recibir un mensaje. Ahora, yo veo que aquí el trasfondo de esta pregunta tiene un carácter económico, ¿no? No es que exista alguna restricción al Internet, no la existe, por lo menos no en las ciudades, pero sí podemos apreciar en el ámbito rural algunas restricciones de carácter objetivo, ¿no? Los niños van a los cerros para captar la señal. Entonces, de pronto, ¿no? Ahí prima el derecho el derecho a la educación, por ejemplo, derecho a la educación. Mire, no es mala idea, esa va a ser mi respuesta. No es mala idea porque el Internet se ha convertido hoy en día en una herramienta de trabajo. Para nuestros abuelos, las herramientas de trabajo eran el pico y la pala para labrar la tierra, ¿no? Ahora, ¿cómo estamos trabajando? La gran mayoría utilizando Internet, ¿no? Incluso el propio agricultor. ¿Cómo va a vender su cosecha? Tendrá que anunciarla pues por Internet. ¿Cómo va a llamar a su proveedor? Lo llama por Internet o usa el teléfono. Sería interesante ya darle un nomen a nivel constitucional como un derecho fundamental para acceder a esta herramienta que es una herramienta de trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Hay otra pregunta. ¿Hay derechos fundamentales que en estos tiempos de pandemia se ven vulnerados de manera más seguida? ¿Cuáles cree usted que pueden ser los mencionados? Bueno, ya hemos señalado, ¿no? El derecho a la libertad de tránsito y el derecho a la libertad de trabajo. La libertad de tránsito, por cuanto, bueno, se ha prohibido a las personas salir a la calle. Y la libertad de trabajo, mediante esa prohibición de circulación, las personas ya no podían ejercer, sobre todo el comercio informal. Esa es la parte más visible. Pero también el comercio formal, porque si las personas no circulan, digo yo, en una tienda, el escenario más
común que se puede aplicar, Emporio Comercial Gamarra. ¿Cómo es que el comerciante va a vender sus productos? Efectivamente, está viendo esa afectación. El tema va a ser si esa afectación es pues proporcional, ¿no? Si efectivamente mediante esa afectación se está protegiendo en el fondo también el derecho a la vida de ese propio comerciante, ¿no? No olvidemos que las personas que más se contagian son los comerciantes, de acuerdo a las cifras que se están publicando, las cifras médicas, ¿no? La persona que más propensa a contagiarse es precisamente aquella que entrega y recibe objetos, ya sea dinero, ya sea bienes, entrega o recibe. El cliente también está más expuesto. Las personas que tienen bajo contagio son aquellas que paradójicamente se han quedado en su casa, debajo de la cama prácticamente, ¿no? Claro, ese no es un consejo, desde luego, porque eso puede generar incluso problemas psicológicos a futuro, ¿no? Pero bueno, efectivamente, usted mismo, digamos, puede apreciar cuáles son aquellos derechos que sí se están afectando, ¿no? El tema está, repito, por ver si eso es proporcional, ¿no? Si efectivamente es razonable afectar de esa manera. Muchas gracias. Una última pregunta, doctor. ¿Existe algún mecanismo de tutela que pueda garantizar a los arrendatarios que han sido desalojados por falta de pago? ¿Y qué derechos estarían de por medio? Bien, el único que se me ocurre aquí es una medida cautelar. Una medida cautelar, una acción de amparo, ¿no? Es la más eficiente, es decir, no diríamos sino la palabra, la más ágil, la más ágil. Yo soy arrendador, tengo mi derecho a cobrar, pero el inquilino ha perdido su trabajo porque le han prohibido que salga a hacer sus negocios en la calle, no puede comprar ni vender, entonces va a ser desahuciado, va a ser desalojado, ¿no? Entonces es una medida, entiendo, en este momento, hoy día por lo menos desproporcionada de parte del arrendador, ¿no? Y el arrendador también opondrá, pues señor, la empresa de electricidad me ha triplicado mi recibo. Bueno, ahí estamos teniendo esa posibilidad. Bien, de poder se puede, claro. El resultado sí es un tema ya de aplicación concreta del caso. Pero ¿cuál es la que se me ocurre? Una medida cautelar y una acción de amparo para evitar el desalojo inmediato. Ese es el tema. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Ha surgido una pregunta de último minuto. A ver, nos señala. Doctor, buenas tardes. Una pregunta. Como bien se sabe, dada esta coyuntura, se ven también casos de violadores de menores de edad. Y siempre que cuando se ven este tipo de casos, hay partidos políticos que ahora proponen la llamada pena de muerte para estos violadores. ¿Cree usted que sea necesario aplicar ello? O si no es así, ¿qué medidas se puede tomar? Bien, en principio el tema del derecho a la vida es un derecho fundamental, ¿no? Y entiendo que tenemos a la mano otras sanciones que por lo menos subjetivamente tienen mayor peso de castigo que la propia pena de muerte, por lo menos subjetivamente. Imaginemos a una persona encerrada de por vida, una cadena perpetua, ¿no? En las cárceles peruanas. Entiendo si no será un castigo pues suficientemente grave, ¿no? Porque esa persona en principio es apartada de la sociedad ya no lo quiere ver, lo recluye pues de por vida, es decir, literalmente hablando, hasta que se muera en una cárcel. A mí me parece que, desde luego, estas medidas ya están vigentes, ¿no? El derecho a la vida debe preservarse, ¿no? No olvidemos aquella consigna, ¿no? De carácter religioso, solo Dios tiene el poder para suprimir la vida a alguna persona, ¿no? No es que estemos entrando a temas de teología, no precisamente, pero sí yo por lo menos podría en todo caso aconsejar o si se quiere sugerir de darle a la ejecución de la pena un carácter más práctico, ¿no? Ir viendo la posibilidad de deshacinar estos penales mediante la construcción pues de colonias, ¿no? A todas las personas que tengan estas medidas ya concretas, es decir, sentencias ejecutoriadas penales y ponerlas a trabajar
¿no? Incluso ver la posibilidad de quizás privatizar algunos entes penales, porque ahí hay mano de obra. Les digo que el preso no tiene nada que hacer todo el día y seguramente ahí produciría muchas cosas para su propia familia, ¿no? Y habría también empresarios interesados, desde luego, en contratar esta mano de obra, no vamos a decir barata, pero una mano de obra que sí, por lo menos lo va a tener ahí al señor llegando a su hora, saliendo a su hora del trabajo, ¿no? Imaginémonos ese escenario casi surrealista. En un penal entiendo que ningún preso va a llegar tarde a su trabajo porque se le perdió el micro o no llegó a la, a la estación del metro. Eso nunca se produciría. Entonces hay que imaginar esas medidas, pero el derecho a la vida, una vez más reitero, es un derecho pues que no puede ser dispuesto por el hombre. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Aguirre Núñez. Ahora le cedo el uso de la palabra para el comentario final al doctor José Goicoechea, quien es director del Centro de Círculo de Estudios de Derecho Penal de la UNIFE. Gracias Fiorella, gracias Ramiro, brillante exposición, y tomaría la última de tu respuesta, ¿no? Un escenario más que surrealista, digamos macondiano, pero en principio contento de haber terminado este ciclo de conferencias. Esta es la que nos tocaba a nosotros, al Círculo de Estudios de Derecho Penal, y como digo, más que hablar uno, son las alumnas las que tienen que intervenir, ya como moderadoras algunas y otras a través de las preguntas, y eso es lo que buscamos en la universidad. Y quiero en este momento cederle el uso de la palabra al decano de la facultad, que también se ha incorporado, lo veo entre los asistentes, al doctor Mario Romero, para que pueda él de repente dar unas palabras y cerrar este ciclo de actividades del primer semestre. Doctor Romero, por favor. Si no sé si me escucha el doctor Romero porque lo veo en el aula. Un segundo, vamos a esperar. Me parece que no se puede conectar. A ver, un segundito. Juanita, ¿me escuchas? Sí, aquí estoy a la espera también. El doctor Romero está en espera, no sé si lo puedes hacer ingresar, quería intervenir. ¿Lo puedes visualizar? ¿Me escuchaste, Juanita? Sí, te escuché y te confirmo que al parecer está conectado. Ya depende de que él active su micrófono, me parece. Sí, pero aparece en espera. Porque me dijo que quería agradecer también el doctor. A ver, dame un segundito, voy a tratar de comunicarme con él. Un segundo. Sí, está en aparente espera, pero está como conectado también. Sí, un segundito, por favor. Doctor, aparece en espera usted, pero en la sala. Ya había sido la... Mientras tanto, confirmarles que gracias al doctor Haroldo se ha enviado ya vía el chat el documento de su presentación. Así que por ahí lo pueden ubicar, lo que ha sido el desarrollo de la presentación el día de hoy.
Doctor José Goicoechea, no se le escucha, su micrófono debe estar desactivado. Gracias, gracias Juanita. No, le estaba preguntando a Ramiro de que se ha viralizado a través de medios, se ha hablado en internet en la rueda de preguntas, una disputa ya mediática, ¿no? Valga redundar de repente, entre Juan Antonio García Amado por un lado y Manuel Atienza por el otro con referencia a este tema de la ponderación. El primero, negativista al mango, y el segundo sí partícipe de manera sideral, ¿no? Es un pro ponderación. Y cada uno de ellos con su club de fans más rabioso uno que el otro, ¿no? No sé de repente si puedes sabernos algo sobre cuál es tu posición o qué opinas. De repente tienes una intermedia, ¿no? No sé, Ramiro, ¿qué nos puedes aportar? Bueno, gracias. Vamos a remitirnos pues al escenario de este momento, ¿no? El comentario que voy a yo indicar acá es que todo cambio de paradigma o un cambio en la forma de interpretar alguna norma necesita una sustentación, ¿no? Necesita demostrarse no que el nuevo método sea mejor, sino que el nuevo método arroja resultados diferentes. Y en esa diferencia encontrar, pues, dónde está la mejora. Yo prefiero todavía no sentar una posición personal al respecto y, en todo caso, apreciar lo que está ocurriendo en el desarrollo de la jurisprudencia, ¿no? Eso es lo que nosotros, en todo caso, vamos a observar. Muchas gracias. Gracias, Ramiro. No sé si el doctor Romero nos está escuchando. Estamos tratando de que él cierre el ciclo de conferencias. Me parece que está saliendo, pero no sé si para volver a ingresar. Bueno, en todo caso, tratando de esperar 2 minutos a ver si se conecta el decano Ramiro. Gracias por esta exposición. Creo que ha sido una manera brillante, ¿no?, de cerrar este ciclo de conferencias con un tema tan interesante. Y no sé si de repente la última pregunta sería si de tu posición de magistrado, ¿no? Nosotros compartimos aula en el doctorado en la Universidad Villarreal. Y nunca nos enseñaban, por lo menos cuando hemos estudiado en el tema de filosofía del derecho, la argumentación jurídica, ¿no? Era una filosofía del derecho más pegada a la época montesquiana, ¿no?, donde los jueces eran boca muda de la ley, porque si la ley no lo consideraba porque al legislador no se le había ocurrido, simplemente pues el caso no era de naturaleza jurídica relevante, y el derecho pasaba de ser la ciencia social más relativa a asemejarse más a las matemáticas, ¿no?, donde todo era predecible. Los jueces simplemente apretaban el botón que les había, del cual les había premonido el legislador, ¿no? ¿Crees, y esta sería la pregunta, que se hace necesario el dictado de la asignatura de argumentación jurídica en las escuelas, no solamente de post, sino de pregrado incluso? Sí, la respuesta es positiva, definitivamente, porque voy a confesar que cuando iniciamos los estudios en la Academia de la Magistratura, el curso más denso fue precisamente este de la argumentación jurídica, con los ya legendarios autores Eugenio Buligin y Carlos Alchurrón, ilustres desconocidos hasta ese momento, 2 maestros argentinos que desarrollaron la teoría de la lógica jurídica, es decir, la manera como deberíamos argumentar y cómo deberíamos aplicar la lógica formal, desarrollar una suerte de lógica del derecho. Desde luego, con esa apreciación antigua, ¿no?, de mero operador, si se quiere, de lo que el legislador había previsto y aplicar fríamente la norma, pues era un escenario que necesitaba evidentemente un estudio, ¿no?, y un cambio. Esa sería mejor la palabra. Entonces, qué mejor idea que aplicar este tema a la malla curricular desde pregrado. Es decir, la lógica jurídica
básicamente no tendría por qué ser nada complicado ni nada nuevo. Me parece lo que ha sucedido es una especie más bien de falta de darle importancia, por no quería llamar menosprecio a la lógica jurídica, ¿no? La lógica jurídica nos dice, bueno, si se produce la condición A, entonces se da la conclusión C, ¿no? Pero a partir del análisis filosófico de este argumento tan simple, es el silogismo judicial aplicado al plano de las interpretaciones de las distintas sentencias, podemos observar que efectivamente, si nosotros analizamos bajo estos argumentos lógicos, hemos descubierto, por ejemplo, que toda sentencia tiene que tener una congruencia interna. Es decir, por ejemplo, si una persona va a ser absuelta, todos los argumentos pues tendrán que apuntar a esta conclusión de que va a ser absuelto, ¿no? Y la congruencia externa es que la norma positiva debe señalar expresamente en qué casos, ¿no?, se va a tener que absolver a una persona y si han sido aplicados correctamente. Entonces, esto, bueno, yo sí soy decidido, partidario, quizás hasta promotor de que se comience a desarrollar en la malla curricular el curso de argumentación jurídica. Gracias, gracias Ramiro. Bueno, lamentablemente no se pudo integrar al decano. Parece que este tema del internet es traicionero, ¿no? Nosotros proponemos, pero ya no es que Dios dispone, la internet dispone ahora últimamente, entonces es un poquito más complicado el tema. Ramiro, muchísimas gracias, gracias a nombre de las chicas, gracias a nombre del Círculo de Estudios de Derecho Penales. Me integré, lamentablemente no pude estar en la coordinación previa 4 minutos tarde porque la audiencia no tenía cuándo acabar, pero no me quería perder en modo alguno esta conferencia. Reiterarte las gracias a nombre de la Facultad de Derecho, a nombre del decano, a nombre de la universidad. Y bueno, damos por concluido este primer ciclo de conferencias magistrales y voy a ceder el uso de la palabra a mi alumna Fiorella para que ella pueda cerrar la conferencia. Muchas gracias, doctor Cochea. Bueno, de esta manera culminamos ya con la conferencia de hoy y reiteramos nuestro agradecimiento de parte del Círculo de Estudios de Derecho Penal de la UNIFE al doctor Haroldo Aguirre Núñez. Muchas gracias por su participación a todos los asistentes y finalizamos la sesión de hoy. Buenas tardes.